Hola, en esta segunda parte de infecciones respiratorias bajas vamos a ver, de las infecciones respiratorias, perdón, vamos a ver las infecciones respiratorias bajas. Y dentro de esa, la importante es la neumonía. Y la neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Hay tres variantes, más una nueva, que es esta neumonía asociada con la atención de salud. Eso se refiere a los pacientes que quieren una neumonía por ir a los consultorios o a algún laboratorio, etcétera. Y las tres variantes clásicas son la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía hospitalaria y la neumonía asociada al uso de un respirador mecánico. En esta sesión vamos a ver esencialmente la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía es la consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la consecuente respuesta contra ellos que se desencadena por parte del huésped. Los microorganismos llegan a las vías respiratorias bajas por aspiración desde la orofaringe y eso puede ser durante el sueño o los pacientes alcohólicos que aspiran o incluso vomitan y aspiran vómito o por algún compromiso de conciencia, por propagación hematógena, pacientes que tienen una sepsis y los microorganismos llegan al pulmón por esta vía o por extensión desde los espacios pleural o mediastínicos infectados. En general, la neumonía se produce cuando las defensas pulmonares han sido sobrepasadas y las defensas pulmonares son de dos tipos, los factores mecánicos que son, bueno, todas las vibrina y cornetes nasales, las ramificaciones del aparato traqueonclar, el reflejo nauseoso, el mecanismo de la tos y la flora normal. Y el segundo mecanismo son los macrófagos alveolares, que son auxiliados por las proteínas locales, proteínas A y D, de la sustancia tensoactiva que poseen actividades opsonizantes y antibacterianas y también antivirales. En general, la neumonía aparece cuando se rebasan estos mecanismos de defensa eh, y la capacidad de los macrófagos alveolares para destruir y fagocitar estos microorganismos. Estos macrófagos alveolares desencadenan una respuesta inflamatoria, que es la que desencadena el síndrome clínico neumónico. La liberación de mediadores de inflamación como interleucina y el factor de necrosis tumoral ocasionan fiebre y como dijimos en la sesión anterior, al parecer este tipo de mediadores son los que están produciendo la gravedad de las neumonias que se están produciendo con el SARS-CoV-2. Y, y hay otras sustancias como las quiomicinas y L8 y factor estimulante colonia que estimulan la liberación de neutrófilos que son atraídos al pulmón. Los mediadores de inflamación liberados por macrófagos y los neutrófilos recién reclutados crean una fuga alveolar capilar que es equivalente a la que aparece en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y esta fuga se manifiesta en la radiografía de tórax por la imagen de un infiltrado, y al examen por ese infiltrado y este fuga va a dar a los alveolos, y al examen pulmonar por crépitos, y la sobrecarga capilar ocasiona hipoxemia. Y lo que se ha visto también es que algunas bacterias, el neumococo entre ellas, interfieren en la vasoconstricción hipóxica, lo que puede ocasionar hipoxemia grave. En general, la neumonía producida por esencialmente usando como modelo la neumonía neumocócica, que produce un síndrome de condensación, en general tiene cuatro fases. La fase inicial, que está caracterizada por edema por la presencia de exudado, una hepatización roja con presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular, una hepatización gris, aquí la célula que predomina es el neutrófilo, y después viene la fase de resolución en que predominan los macrófagos. En general, las neumonias extrahospitalarias, bueno, son la séptima causa de muerte en Chile. La incidencia anual de este tipo de neumonía en Estados Unidos es de 20 por 1000 personas por año mayores de 60 años, que es bastante alto, y el 80% se trata en forma ambulatoria y el 20% se hospitaliza. Los factores de riesgo en general son alcoholismo, asma, inmunosupresión, haber estado hospitalizado y edad igual o superior a los 70 años. Y los factores de riesgo específicos de la neumonía neumónica son la demencia senil, cuadros convulsivos, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral, alcoholismo, tabaquismo, EPOC e infección por virus de la inmunodeficiencia. En general, los microorganismos que causan la neumonía extrahospitalaria son bacterianos o respiratorios,
Y dentro de los bacterianos tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es como el característico, pero también puede estar implicado el Mycoplasma pneumoniae y el Haemophilus influenza, y también la Chlamydia pneumoniae. En algunos casos, especialmente en pacientes que se hospitalizan en unidad de cuidado intensivo, puede aparecer Staphylococcus aureus, especies de legionela. Esto también, las legionelas también pueden ser causa de neumonía de la comunidad, bacilos gram negativos. Eh, y, eh, y dentro de los virus respiratorios tenemos el hemófilo influenza, especies de legionelas, y los virus respiratorios, dentro de los cuales aquí el principal es el virus de la influenza, pero ahora nuevamente nos estamos encontrando con em, que se está incorporando el SARS-CoV-2. Ahora, en general solíamos considerar a la neumonía de la comunidad como una enfermedad bacteriana, pero trabajos recientes hechos en China y en otros lados hablan que en realidad de todas las neumonias de la comunidad, el 40% sería producido por virus respiratorios. Y de esas cuadros por virus respiratorio, 2/3 serían producidos por virus de la influenza y otros 2/3 estarían producidos por otro tipo de virus. Esa relación probablemente va a cambiar por la presencia del SARS-CoV-2, que no sabemos todavía qué papel va a jugar más adelante, si va a ser un virus que va a permanecer, va a desaparecer, se va a controlar con vacuna, etc. Eso tenemos que verlo más adelante. Y la impresión de muchos infectólogos en Chile es que esa relación, 60% causa bacteriana y 40% virus respiratorio, también se da en Chile. ¿Mm? La sintomatología, bueno, fiebre, taquicardia, escalofríos, que puede llegar a ser escalofríos solemnes, sudoración, tos, que a veces es productiva, y cuando es productiva tiene esputo mucoso, purulento o hemoptoico. Aquí puede adquirir la forma de lo que se llama el desgarro rumbroso. Puede tener dolor pleurolítico cuando en realidad hay compromiso pleural, y puede acompañarse de síntomas digestivos, y lo hace en un 20% de los casos, como náuseas, vómito, diarrea. Y también puede presentar fatiga, cefalea, mialgias y artralgias. Y al examen físico tenemos taquipnea, empleo de músculo accesorio de la respiración cuando esto es muy severo, frémitos a la palpación, matidez a la percusión cuando estamos frente a una neumonía con un síndrome de condensación, crépitos, pectoriloquia y pectoriloquiáfona, frotes pleurales pueden aparecer cuando hay compromiso pleural, y en los ancianos puede haber alteración de la conciencia, ¿no es cierto?, y presentarse confusos. En relación al diagnóstico, tenemos que hacernos dos preguntas. Primero que nada, ¿es una neumonía? Si es una neumonía, ¿cuál sería su causa? Y aquí hay que tener presente que la clínica tiene una sensibilidad de 58% y una especificidad del 67%. Por lo tanto, en realidad esto no es muy alto. Y por lo tanto tenemos que tratar de comprobar el diagnóstico de una radiografía de tórax que nos va a mostrar una consolidación lobar o segmentaria con broncograma aéreo cuando se trata de una neumonía por condensación, que es la típica del neumococo, pero podría mostrarnos también un patrón intersticial que es mucho más propio de las neumonias virales. Y la tomografía axial computada rara vez se requiere, pero se está usando cada vez más, y muchos de los pacientes que tienen neumonía por SARS-CoV-2 se han diagnosticado mediante tomografía axial computada. Este es el síndrome de condensación, como ustedes pueden ver, y aquí se ve lo que se llama el broncograma aéreo. Ahí ustedes pueden ver el broncograma aéreo que se produce porque los alvéolos se llenan de exudado, digamos, y se hacen radiopacos, y las vías aéreas permanecen con aire y por lo tanto resaltan. Aquí también tienen broncograma aéreo. El diagnóstico etológico es tratar de hacerlo, y esto se hace con la tinción de grano y cultivo esputo, que es muy poco rendidora porque se nos confunde con la flora de la vía respiratoria superior. Los hemocultivos suelen ser una ayuda cuando hay paso a la sangre de la infección, por ejemplo, cuando el paciente tiene una neumonía neumocócica con neumococo invasivo, ahí suelen salir positivos. Y ahora ha llegado hasta nosotros una cosa importante, que uno puede hacer pruebas de antígeno en la orina de neumococo y legionela,
y si estos pacientes, si estos salen positivos, bueno, ya estamos cerca del diagnóstico etiológico, y si no, al menos podemos descartar alguna de estas dos enfermedades, y la PCR es inespecífica y nos indica que hay una inflamación. El tratamiento, bueno, a estos exámenes uno les puede agregar, bueno, PCR para influencia o SARS-CoV-2. El tratamiento, bueno, es mantener una hidratación adecuada. Muchas veces los pacientes van a necesitar oxígeno, no siempre. Acuérdense que el 80% son de tratamiento domiciliario, y los pacientes que tienen una neumonía bacteriana van a requerir antibióticos. Y en general lo que se recomienda es mantener los antibióticos por 10 días, excepto cuando se da como esquema citromicina, que se suele dar por 4 días. Y en general el tratamiento inicial de la neumonía de la comunidad debe iniciarse con tratamientos empíricos, porque el tratamiento etiológico es muy difícil de determinar, y generalmente se inicia con un macrólido como claritromicina o acitromicina. Esto en personas que habían estado sanas y que no han recibido antibióticos los últimos 90 días, o doxiciclina. O si no, uno puede usar una fluoroquinona con acción en vías respiratorias como moxifloxacina u otras. Y el tratamiento probablemente más usado es los beta-lactámicos, ¿no es cierto? Dosis alta de amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día, o la combinación de amoxicilina, ácido clavulámico, 2 gramos 2 veces al día. Y otras posibilidades que también son altamente usadas son las cefalosporinas, digamos, perdón, la ceftriaxona, en estas dosis que están acá. Cuando las personas son alérgicas a los betalactámicos, tampoco puede ser recomendado usar ceftriaxona, porque puede haber una alergia cruzada, y ahí entonces se puede recurrir a la doxiciclina o a la claritromicina. En general, las personas deben ser tratadas en forma ambulatoria, pero algunas personas requieren hospitalización, y una forma de determinar qué pacientes requieren hospitalización es el índice de gravedad, que marca la severidad de la neumonía, y que se mide por una serie de parámetros y que catalogan a las personas en 5 clases, y las clases 4 y 5 deben ser hospitalizadas, y la clase 3 debe ser hospitalizada o mantenerse en observación. Y lo otro que se usa habitualmente es este esquema, este instrumento que se llama CURB-65, que tiene que ver con confusión, menos de 8 en el Mental Test Score abreviado, nitrógeno ureico mayor de 19, esa es la U, ¿no es cierto? Frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, la R, presión arterial diastólica, digamos, menor de 60, o sistólica menor de 90, sería la B, blood pressure, y el 65 se refiere a edad mayor de 65 años. Se otorga 1 punto por cada criterio presente, y de 0 a 1 punto es de bajo riesgo y no es necesaria la hospitalización, y 2 a 5 puntos de alto riesgo y se debe considerar la hospitalización. Y las complicaciones pueden ser infección metastásica, como absceso cerebral, endocarditis, absceso pulmonar, derrame pulmonar complicado, y otras complicaciones son, por supuesto, insuficiencia respiratoria, sepsis con shock y falla multiorgánica. Y ahí es importante esto prevenirlo, algunas por lo menos son prevenibles. Es importante que las personas que tienen factores de riesgo se vacunen todos los años contra la influenza, y las personas con factores de riesgo o que tengan mayores de 65 años se vacunen contra el neumococo, y ahí tenemos 2 vacunas, la Neumo 23 y la Prevenar. La que se ofrece como programa de vacunación es la Neumo 23 en Chile. Y con eso completamos esta sesión de infecciones respiratorias. Muchas gracias.